Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una reseña, y en este caso el libro es El legado del Sol y la Luna, un libro escrito por Lidia Moncayo y publicado por Editorial Adarve. Se trata del primer libro de una trilogía que os sumergirá en horas y horas de fantasía. Esta primera parte lleva el título de El Alba. El género del libro. En este caso el género es fantasía y aventuras. Y es que la autora crea un auténtico mundo de fantasía con todos los ingredientes que más gustan a los amantes de este género. Encontraréis reyes, condes, conspiraciones, un ejército púrpura, armas, incluso elementos con poderes mágicos, príncipes, princesas, en fin, un montón de elementos de pura fantasía y aventuras. El argumento. Esta historia se desarrolla en un mundo fantástico en el que destacan las naciones de Angbo y de Traina, entre otras más. Por un lado, se narra la vida de dos jóvenes hermanos, Ethan y Eliza, que viven en el pueblo de Asros. Es un pueblo insignificante, aunque empieza a ganar prosperidad con el resurgimiento de las minas de oro. Con las minas de oro, al mismo tiempo, el poder político interfiere y les quitará a estos hermanos primero su madre y luego su hogar, con lo que cambiará drásticamente toda su vida. Por otro lado, tenemos a Mendy, que llegará al pueblo de Arros acompañada de toda su familia y conocerá a sus dos hermanos. Intentará ayudarlos en todo lo posible y se involucrará de lleno en sus vidas. Pero Mendy y su familia también esconden algo de su pasado, del que llevan años huyendo. Además, se narra la historia de Flores, una niña huérfana de 10 años que vive en la capital del reino de Detraina. La lectura. Estamos en este caso ante un libro, como veis, extenso, son unas 480 páginas, 38 capítulos y la letra más bien pequeña. Eso sí, el libro está lleno de acción y de aventuras. Se trata pues de un libro ideal para los amantes de estos géneros, fantasía y aventuras, ya que os hará disfrutar un montón de horas con esta aventura. Eso sí, hay que tomárselo con calma y sin prisa para llegar al final. La autora nos detalla el mundo de Detraina y de Angbo. Hay muchísimos personajes y durante todo este libro suceden muchísimas cosas, con lo cual es muy importante leer con calma y estar muy atentos a todo lo que sucede. Además, hay como unas 6 o 7 historias en paralelo y que poco a poco se van entrelazando. Con lo cual, más importante todavía el estar súper atentos, recordar bien los nombres de los personajes, de los condados, los vínculos que hay entre ellos, lo que sucedió en el pasado y lo que sucede en el presente. Digamos que además cada capítulo es un salto de una de estas historias a otra. El mundo que ha creado la autora es espectacular. Y aquí sí he echado un poquillo en falta lo que podemos encontrar en algunos libros de este tipo, que es un mapa donde se pueden ver pues los condados, las ciudades, los ríos, las montañas, un poco el mapa de todo este reino que crea la autora, ya que constantemente hay muchos personajes, se mueven de un sitio a otro y hace constantes referencias a un montón de sitios. Yo creo que en este libro este tipo de mapa hubiese ido muy bien para que el lector se pueda ubicar en todo momento y se haga una idea de cómo es el reino de Detraina, de Angbo y bueno, todos los reinos y condados que aparecen. Otra cosa que he echado un poquillo en falta al leer es la típica guía de personajes, ¿no? O el árbol genealógico que aparece también en algunos libros. Aunque es cierto que hubiese sido quizás un poco de spoiler, en el sentido de que hay varias relaciones entre personajes que se descubren a medida que vas leyendo, ¿no? Hay varios secretos ahí ocultos. Entonces, en este caso sí que hubiese podido generar un poco de spoiler, hacer un buen árbol genealógico indicando la relación entre todos los personajes. De todas formas, estos vínculos, estos secretos, los irás descubriendo poco a poco a medida que avances en la lectura, con lo cual no es mala idea, no es imprescindible, pero no es mala idea que os hagáis vosotros mismos este esquema de personajes con vínculos y es como un poco construir un puzzle. Veréis que al final todo cobra sentido y se atan todos los cabos sueltos que hay y entenderéis perfectamente todos los vínculos que hay entre todos los personajes de la obra. Por último, sobre la lectura, decir que quizás algún capítulo se me ha hecho un poquillo largo. Quizás es un libro al cual le restaría algunas páginas, es muy extenso, pero en general está lleno de acción, lleno de aventuras y el ritmo es muy alto y muy constante en este sentido, con lo cual la lectura en general es muy amena y muy rápida. Sobre todo veréis que a medida que os acercáis al final
vais descubriendo secretos, sorpresas, vínculos, vais atando cabos y cada vez el libro es más emocionante. Los personajes del libro, como os decía, hay muchísimos personajes en esta obra, con vínculos entre ellos que iréis descubriendo a medida que avancéis en la lectura. Hay secretos ocultos, hay vínculos entre ellos que nadie conoce. En definitiva, la trama de la autora a nivel de personajes es un trabajo excelente. Está muy desarrollado. Hay personajes como Eliza o Flores que me han gustado muchísimo, están muy bien trabajados. Personajes como Mendy, diría que también. Al mismo tiempo hay personajes como Emmanuel Charles, que son odiosos, les cogeréis mucha manía, ya veréis. Y después también hay algunos personajes que durante la obra evolucionan. Y quizás al principio os pueden caer muy bien y luego veréis que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí ya no os digo quiénes son y lo descubriréis vosotros mismos si leéis el libro. El final del libro. En este caso, deciros que no hay final. No se trata de un libro autoconclusivo. Es un libro que tiene su continuación y quedan muchísimos frentes abiertos cuando lo terminéis. Incluso durante las últimas páginas del libro se inician hasta 2 historias distintas de amor, lo cual hará que todavía tengáis más ganas de continuar con la saga. Una saga sobre la cual se está escribiendo ya el segundo libro y próximamente se publicará. Muy bien, pues vamos con la valoración del libro. Decir que la trama que ha creado la autora, este mundo de fantasía con tantos personajes, historias entrelazadas, todo ello es espectacular. Ha creado un mundo brutal. Por este motivo lo valoramos con un notable. Le ponemos un 7,5 y lo recomendamos especialmente a los amantes de este género, a los géneros de fantasía y de aventuras. Como decía, para mi gusto igual le sobra alguna página, pero en general es un libro que lo acabas disfrutando muchísimo. Y al ser una trilogía, pensad que os quedará todavía muchísimas horas de disfrutar de la lectura y de este maravilloso mundo creado por Lidia Moncayo. Me ha gustado muchísimo cómo a medida que avanzas en la lectura y te vas acercando al final, el libro va ganando en intensidad. Vas atando cabos, vas descubriendo secretos, surgen nuevas historias de amor. En general, la historia fantástica y nunca mejor dicho. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo, sobre todo, suscribiros a nuestro canal. Es muy buena forma de descubrir nuevas lecturas que os pueden encantar. Y seguidnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y nuestro blog www.blogliterario.com. Hasta la próxima.